De nuevo, muy buenas noches para todas y para todos. De nuevo, bienvenidos acá al Club de Lectura Un Mundo Feliz. Bueno, yo sentí que ya como los primeros capítulos de esta sección de capítulos que nos tocaron, redondeó un poco más y explicó un poco más qué era lo que estaban haciendo, por supuesto, los experimentos. Em, un detalle adicional era que también metía varios animales en uno, o sea, como que yo me imaginé que era solamente una especie que la trataba de convertir como pegándole, además fue muy raro pues el experimento, ¿no? Como que tienes, o sea, simplemente es como un pozo que va armando para que sea como más humano, pero entonces ya saber que ha metido varias criaturas, siento que con el fin de que fuesen más dóciles. O sea, se nota que puso una yegua como con un animal más salvaje, etcétera. eh, y como que esta era su gran experimento con un puma, que era muchísimo más salvaje que los otros animales que sí son salvajes, pero este era como mucho más y pues se salió de control. Sí, Prendiga ahí cambió su actitud, o sea, en el curso de estos capítulos, definitivamente su actitud respecto de todo lo que está pasando en la isla cambió casi que diametralmente. De ese temor, de ese miedo, de esa sensación de opresión, de angustia que nos mostró al principio de la novela, a ahora involucrarse pues de esta manera y tratar como de entrar ya en una interacción como más directa con estas creaciones. Es como que uno dice, ¿qué le está pasando a este señor? Este señor, a qué apunta? ¿Qué quiere? ¿Qué quieres lograr, señor Prendick? Y ese capítulo de El Doctor Moreau se explica es tremendo, 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 porque sí, o sea, nosotros teníamos un poco como esa hipótesis de que era como por ese deseo de que avanzara la ciencia, por verse capaz, que siento que un poco lo confirma, pero es muy oscuro, ¿no? O sea, digamos, ahorita viendo una cita que subrayé, dice, no se imagina el extraño deleite que estos deseos intelectuales producen. Lo que uno tiene ante sí deja de ser un animal, un semejante, para convertirse en un problema. Esto me parece tenaz, porque pues es como de verdad anular totalmente esa cuestión ética, ¿no? Y otra cosa que ha subrayado antes era como esto de hablar, bueno, de que ya se habían hecho este tipo de experimentos, pero de forma como subterránea, como a escondidas, como que él era como el primer científico en hacerlo, pero hasta menciona la Inquisición. Y es como, de verdad, ese es el modelo que quieres tener. Pues ahora sí, más que nunca en la novela es imposible hacer el paralelo con Frankenstein, que uno diría, pues yo creo que hasta Wells habrá leído en su momento Frankenstein y se habrá alimentado de algunas ideas planteadas en esa novela, porque pues es un paralelo que es evidente que se puede establecer, que me lleva a dos reflexiones. Primero, lo avanzada que era Mary Shelley en su momento proponer una novela como Frankenstein, porque entendamos que Frankenstein fue escrita 90 años, 80 años antes que esta novela, y que, claro, H.G. Wells lo que termina haciendo es como, bueno, voy a hacer como una reflexión loca al aire. Si Mary Shelley en Frankenstein está proponiendo traer a la vida a un humano compuesto, digamos, que de partes de otros y tratar de que esa creación termine siendo un humano funcional, digamos. Básicamente eso era como lo que Frankenstein quería crear. H.G. Wells da otro paso y llega y dice, ok, pero ¿y si yo quiero entrar en contacto con la naturaleza y modificarla para que ciertos seres empiecen a tener esa, llamémoslo, humanidad? Es como un segundo paso a las propuestas de Mary Shelley. Bueno, este capítulo creo yo que 14, que necesita pues una vivisección, porque es que es muy curioso cómo este escritor
no nos da esto como por cuotas, ¿sí? Sino que llega y de una vez, alguien dijo la vez pasada que cada vez que tiene una pregunta el autor se la resuelve. Y acá terminamos en el capítulo anterior con una cantidad de preguntas y llega este señor y dice, bueno, ¿quería algo? Ahí lo tiene todo. Si quiere saber cómo piensa este señor, entonces tenga todo de una vez. Bueno, ¿qué me llamó la atención de esto? Esto es en 1890, creo, más o menos, sí, como al final de ese siglo, bueno. Y está tocando los temas que están ahorita en boga en el desarrollo de la ciencia médica. Todos los temas que están ahí están en este momento y ya no resultan tan polémicos. Y claro, es que en ese momento se están utilizando para algo que no es ético, que no tiene un sentido claro, etcétera, y que es personal. Entonces, que digamos que es lo más grave. Pero yo creo que él también nos quiere llamar la atención sobre esos temas. Entonces, por ejemplo, dice, bueno, alguien mencionó ya que él acude a unos ejemplos de algunas cuestiones que ya se hacían en cirugía, en trasplantes. Bueno, lo que menciona, todo es cierto y es poco para lo que se estaba haciendo en ese momento y en diferentes partes, en diferentes países. O sea, desarrollos que se consideraron terribles en ese momento y fueron sancionados, esto casi todos, pero que fueron desarrollos que en algún momento alimentaron todas estas ciencias. Eso ya no lo podemos negar. Me hiciste recordar que, a propósito como de esos elementos que siempre hemos encontrado por lo general en ciertas novelas de ciencia ficción cuando acuden a lo real o a la realidad, cuando en Frankenstein, eh, para darle vida al monstruo, utiliza el galvanismo. Si recuerdan quienes participaron de ese ciclo, recuerden que el galvanismo era efectivamente un procedimiento que para principios del siglo XIX se estaba usando para ciertas cosas, entre esas para intentar darle vida a los seres muertos. O sea, ese era un método real, aplicado. Aquí me parece interesante dos cosas. Uno, la hipnosis. Porque uno diría, pero ¿cómo así que la hipnosis? Pero recordemos que para esas fechas, finales del siglo XIX, Freud utilizaba la hipnosis como parte de su tratamiento para todas las histerias y todas las cosas de sus pacientes. Ese era uno de los métodos válidos para finales del siglo XIX. Era un método médico. Recordemos que Freud, su formación de base es médico. Él utiliza esa práctica médica con sus pacientes. Entonces, claro, Muró, como un científico de su época, llega y dice, no, pues es que a mí me sirve este método para poder lograr ciertas cosas en estos seres modificados. Y lo segundo de la modificación, que me parece la más loca de todas, es crea, crea estas hibridaciones a través del, hace la comparación con las plantas del injerto, ¿no? Que se acuerdan cuando a uno le enseñaban en el colegio como coja este tallo y entonces lo corta y pone una ramita y entonces luego sale una mora con sabor a cereza y uno dice, hombre, sí, pero era una planta, hombre. O sea, aplicar la misma lógica a un animal es una cosa un poco loca. Uno reconoce una buena novela, creo que primero cuando lo atrapa en su historia, en su narrativa, pero segundo, cuando nos pone a pensar en nuestro presente. El presente del momento en que sea, no importa, o sea, puede ser el del 2010, 2025 o 2100, no importa. Pero si la novela me pone a pensar mi presente, uno dice, hombre, el autor ha elaborado un gran trabajo narrativo que a través de todo lo que ha elaborado me está interpelando en mi actualidad. Y estos capítulos me parece que tocan bastantes temas respecto a eso. Y a mí me hizo pensar mucho en un libro que leí hace un tiempo y que para mí me impactó, que es el Evangelio según Jesucristo de José Saramago. Y entonces
Empiezo, digamos, por los últimos capítulos, que menciona que Prendick se termina como identificando con las bestias, como él las llama, porque ve que el doctor Muro hace sus experimentos, pero no hay ningún propósito detrás. Y en este libro que menciono, hay una crítica, un reclamo de Jesucristo a Dios en un encuentro que tiene respecto al propósito de la creación que él ha tenido, ¿sí? Y entonces creo que, digamos, no creo, esto es un tema que a mí me causa bastante interés, además de porque soy una persona que me considero religiosa y que esa pregunta siempre la he tenido, digamos, en mi mente a lo largo de mi vida, del propósito de nosotros como seres humanos aquí, que al parecer no hay. Voy a hacer un comercial rapidísimo a propósito de las películas. Las personas que hacen aportes al Club de Lectura Un Mundo Feliz pueden recibir, gracias al aporte, las dos películas, las dos adaptaciones que existen de esta novela, una del año 1977 y la más famosa del año 1996, creo que es, la de Marlon Brando y Val Kilmer, las podrán recibir si ustedes realizan un pequeño aporte al Club de Lectura. Cierro mi pequeño comercial. Bueno, cuando comencé el primer capítulo de hoy, yo decía, ¿por qué toda novela tiene que tener unos capítulos explicativos, unas partes explicativas que son viejas chuquesas? ¿Sí? Afortunadamente en este caso, por la síntesis del escritor y la extensión de la novela no fue tan larga y se pasó rápidamente, pero hay muchas, así que ya hemos visto aquí, la de El nombre del castillo, la de Barranquilla 2132. La de, ¿cuál fue? La de Bolaño, no recuerdo el título ahorita. Bueno, Estrella Distante. esa también. Y escuchándolos, pues para mí finalmente este tipo no es un artista, o si es un artista, pero con un gran ego, como ya lo he dicho, al ser Dios y demás. Y en cuanto lo de las leyes, yo no las conté, por ahí las señalé, las subrayé obviamente. Yo decía, pues esta vaina es como si fueran los 10 mandamientos, fácilmente, ¿sí? Entonces ahí, ya que ustedes lo han dicho, pues está todo la parte de la religión. Me llamó mucho la atención que sí, decían lo de las bestias, Penry lo decía, Muro lo decía, todos lo decían, decía, pues que las verdaderas bestias acá son ellos, o sobre todo es Muro, la verdadera bestia como tal, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que quiere romper? Y decía yo, pues si quiere humanos así, pues haga humanos, no tiene que transformar humanos a partir de animales, sencillo, fácil, ¿sí? Es lo más sencillo, porque es que los tiempos que daban allí en una semana, su primer experimento creo que fue en una semana que lo sacó. Yo decía, fue madre, miles de años que se llevan a cabo, experimentos que hoy en día se llevan a cabo con mucha tecnología, que ya lo decían por allí. Las leyes terminan siendo, yo hablaba la sesión pasada de que son un relato que nos inventamos como comunidad y que acordamos creérnoslo. Y en la medida en que creemos todos en las mismas cosas o pactamos que vamos a seguir esas mismas reglas, pues nos vamos entendiendo y organizando. Entonces, ahora preguntaba, creo que Robinson, sobre el tema de las armas, y resulta que es que la Constitución estadounidense de Estados Unidos de América tiene muy poquitos artículos, tiene como 12, 14, o sea, es muy cortica. Y se hizo en un proceso de guerra y se hizo en un proceso de combate de términos de enemigos. Y realmente el artículo no dice que puedes portar armas, dice que tienes derecho a defenderte. Con dos cosas muy diferentes, defenderme que atacar. A veces la mejor defensa es un ataque, pero el asunto aquí es que en Colombia, por ejemplo, nuestra constitución, que tiene como 300 artículos, fue producto de un proceso de paz de entrada. Y nosotros establecimos dentro de los acuerdos como sociedad que el Estado tiene el monopolio de la violencia. Por ende, aunque las armas puede que sean permitidas,
Solo en escenarios muy, muy específicos está autorizado que tú tomes una vida. Para la siguiente sesión, pues ya es el remate de la novela. Vamos a saber qué pasa, cómo cierra, cuál es la conclusión, qué pasa con Prendick, pues dentro de la isla. Ya sabemos que sobrevive, ya sabemos que... Pero, ¿qué pasa con Prendick dentro de la isla? Ya Muro está muerto. O sea, toca ver cómo es que él termina su trasegar en este lugar. Entonces, eso es lo que nos queda por saber, creo yo, y yo ya lo intuía y se los dije al inicio de esta sesión, iba a ser muy nutrida la charla y la discusión porque me parece que estos capítulos nos estaban proponiendo los temas más fuertes del autor, o sea, el autor aquí, en este punto que es básicamente la mitad de la novela, iba a proponer sus ideas básicas, que creo yo las hemos expresado de manera muy clara en la noche de hoy. El libro que les dije ya me spoiló el final. Eso sucede. Bueno, quienes se vieron las películas, pues seguramente también un poco. Entonces, vernos en 8 días a la misma hora, por el mismo enlace, para encontrarnos para el cierre de La isla del Dr. Moreau de H.G. Wells. Como siempre, agradecerles profundamente su asistencia y participación a este espacio. Ustedes saben que este espacio es de ustedes y para ustedes. Nos vemos en 8 días a la misma hora por el mismo enlace. Pásenla bueno, descansen, duerman, sigan leyendo. Y ahí nos vemos. Y gracias a los que prendieron cámaras, se les agradece infinitamente.